Hola, muy buenas a todos los que me estáis viendo en estos momentos. Y me estaba acordando de cuando hemos podido ir a Israel a principios de este año. Uno de los lugares que más me ha gustado y que más me ha hecho rememorar el tiempo en que Jesús pisó la tierra de Israel fue el mar de Galilea. Y hicimos precisamente una travesía en un barco y me parecía increíble cuando a veces yo he leído en la Biblia, cuando los discípulos no reconocieron a Jesús, cuando Jesús vino hacia ellos en el agua y que lo tuvieron por un fantasma. Siempre me pareció una cosa extraña. ¿Cómo no iban a reconocer los discípulos al maestro con el que habían estado, con el que habían comido, con el que habían viajado durante 3 años? ¿Cómo no reconocerlo? Cuando estuve en Israel, pude entender en parte qué era lo que había pasado, porque se levanta una nieblina muchas veces en el mar de Galilea que realmente no veíamos, barquitas que estaban bastante cerca nuestro, a ratos la niebla era tan densa que no se veía. Y entonces pudimos recordar esta parte del Nuevo Testamento cuando Jesús vino andando hacia ellos y ellos no lo reconocieron. Y Él les dijo, no temáis, yo soy. Y bueno, muchas veces se ha usado como una lectura o como una lección de el Señor estaba, aunque ellos no lo veían. Y en parte es con lo que me quiero quedar hoy al comenzar este tiempo con vosotros. ¿Cuántas veces la niebla de la vida, de las situaciones, de los problemas, de dificultades, a veces se hace tan espesa que el Señor puede estar con nosotros, muy cerca de nosotros, alrededor de nosotros, y nosotros no ser conscientes? Hoy en día vivimos tiempos donde muchas personas están enfrentando tormentas tan oscuras. Días que no parecen días, porque para algunas personas es como que no amanece. Y quizá algunos de los que me estáis escuchando estáis enfrentando situaciones donde no veis el futuro, donde no veis el día de mañana, donde no hay esperanza en estos momentos. Y hay veces que parece que la vida nada tiene sentido. A veces se ha luchado por un matrimonio, por una familia, años, y de repente todo se desmorona. Y la expresión muchas veces de las personas es que es como que todo ha perdido sentido. No, todo lo que para mí era estable ha dejado de serlo. Me siento confundida, no tengo dónde apoyarme. Y a lo largo de la vida vamos a pasar por situaciones muy difíciles a veces. Y de hecho la Biblia no nos engaña. La Biblia no dice si pasáis por problemas, si os pasáis por pruebas. No, la Biblia dice cuando paséis por pruebas. Cuando paséis. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nadie está exento de vivir situaciones muy difíciles, de estar atravesando en estos momentos diferentes tipos de pruebas. ¿Cómo vamos a vivir la vida cuando la vida se pone difícil? ¿Y cómo vamos a vivir tranquilos sabiendo y sintiendo dentro de nosotros que aunque hoy la situación sea muy difícil, muy complicada, hay un futuro? Hay un futuro. Hay algunas cosas que me gustaría compartir. Hay cosas que ayudan a atravesar las pruebas de la vida y hay cosas que realmente nos debilitan más todavía y no nos ayudan. En primer lugar, si estás atravesando por un momento difícil ahora mismo en tu vida, no exijas explicaciones. No demandes a Dios explicaciones. Esto en estos momentos no te va a ayudar. Simplemente destruirá más todavía tu alma. Pedir explicaciones, torturarnos porque a mí, ¿qué ha pasado? No nos ayuda. No nos ayuda a salir
adelante. Entonces, el no pedir estas explicaciones, porque no vamos a encontrar respuestas, simple y llanamente. Si la encontramos, de acuerdo, hagámoslo. Pero la mayoría de las veces no vamos a encontrar respuesta. Y el no pedir explicaciones en este momento no es una señal, no quiero que lo veas como una señal de cobardía, de no tener suficiente carácter. No, es muy al contrario. Es una señal de valentía. El decir estos pensamientos, estas emociones, estos sentimientos pueden destruirme. No voy a entrar a exigirle a Dios porque además no estoy quien para hacerlo, pero no voy a entrar en esto. Muy al contrario, la Biblia habla en Proverbios 3, versículo 5, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y hay algunas cosas interesantes en estos versículos. Dice, fíate de Jehová, fíate del Señor de todo tu corazón. Y yo te pregunto, ¿tú de quién te fías? Y cada uno de nosotros, los seres humanos, nos fiamos de aquellos que conocemos. Nadie se fía de un desconocido. ¿Qué es lo primero que le decimos a los niños? No te confíes de un desconocido. Nadie se fía de un desconocido. De lo que deducimos que para poder confiar en Dios, para poder entregarle mi situación a Dios y descansar y encontrar alivio, tengo que conocerlo. Entonces, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Te fías? Si le conoces. No te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces todos nosotros somos dados, cuando enfrentamos momentos difíciles, hay algo en nuestra naturaleza de buscar salida, de buscar camino, y está bien en una medida, hemos de hacerlo. Pero hay situaciones que nos sobrepasan y hay muchas veces que nuestras maneras, nuestra cultura, nuestra prudencia no es nuestra mejor ayuda, no es aquella base donde nos podemos poner de pie y vamos a estar bien y vamos a estar firmes. Dice más abajo, reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderezará tus veredas. ¿Qué es reconocerlo? Es hacerlo parte de lo que está pasando. Es darle el lugar que le corresponde en la situación que estás viviendo en estos momentos. Así y solo así, Él tiene no es el permiso, porque nosotros no le damos el permiso, pero Él puede cambiar las situaciones. Él puede, como dice la palabra de Dios, enderezar tus veredas. Hay otro versículo en la Biblia que me encanta, de verdad que me encanta, y es Isaías 50:10, y dice así: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y ahí viene lo que me gusta. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. No está hablando la Biblia, ni está hablando este versículo para aquellos que lo tienen todo controlado, para aquellos que lo tienen todo dominado, para aquellos que saben. No está hablando. Dice, el que anda en tinieblas. Lo que lleva consigo carece de luz. El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué hacer? Si tú estás en tinieblas en estos momentos y careces de luz, no sabes cómo seguir, no sabes para dónde seguir. Dice la Biblia, y es el mejor consejo, confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Qué imagen tan bonita, me gusta la Biblia. Yo siempre trabajo con niños, entonces yo veo la Biblia de una manera muy gráfica. Apóyese en su Dios. Cuando llevas a un anciano, le ayudas a caminar en la calle, le ayudas a cruzar, ¿verdad? Se agarra aquí a tu brazo y apoyado en tu brazo, a poco va caminando, se siente confiado. Entonces, no sé si alguna vez tú has podido caminar bien y has necesitado apoyarte en alguien para poder andar.
Pero es muy gráfico esto. Confía en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. Nosotros escogemos cada día. Yo soy muy consciente de esta verdad. Todo ser humano escoge cada día cómo va a vivir hoy y determina a sí mismo cómo va a vivir su futuro. Nosotros deberíamos escoger, y te animo que escojas, creer, confiar que Dios controla la duración de tu problema y la intensidad de tus pruebas. No somos muñecos en las manos de la vida, del azar. No, los hijos de Dios sabemos y escogemos mantenernos en esta verdad de que Dios controla la duración y la intensidad de cada prueba. Y eso también es un gran descanso. No será para siempre mi dolor, no será para siempre mi angustia. Dios sigue sentado en su trono. Él tiene todo el poder. Él tiene planes para mi vida. Él tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo. Otro consejo, mientras estamos pasando por momentos difíciles, no dejes de ser fiel. No dejes de vivir por principios. Las pruebas precisamente prueban quiénes somos nosotros y qué principios tenemos. Lo vuelvo a decir. Las pruebas prueban quiénes somos tú y yo y qué principios tenemos. Entonces, lo ves de esta manera y te das cuenta la necesidad de ser fieles en las buenas, como dicen algunos, en las buenas y en las pruebas. Porque no tenemos más religión. Esto se lo oí a alguien hace mucho tiempo y me gustó tanto. No tenemos más religión que la que nosotros podemos mantener durante el tiempo de la prueba. Lo vuelvo a decir, no tenemos más religión que la que podemos mantener durante el tiempo de la prueba. Porque cualquiera puede amar a Dios si todo va bien. Cualquiera puede estar contento si las cosas van bien. Pero continuar bien y ser fiel cuando los problemas llegan a la vida, cuando las situaciones te sobrepasan, cuando perdemos el control de nuestras situaciones, ya no es la misma cosa. Entonces, cuando decimos que amamos a Dios, va a ser probado en muchos momentos a lo largo de nuestras vidas. Y en el Antiguo Testamento ahí yo creo que uno de mis personajes favoritos, y muchos de vosotros lo vais a conocer, un hombre que fue probado, un hombre que fue tratado muy injustamente, un hombre que estuvo años, porque un día y una semana cualquiera lo puede vivir, por muy difícil que sea, pero cuando pasa el tiempo, y pasa el tiempo y tu situación no cambia y en algunos casos tu situación se agrava y a veces más que se agrave cuando parece que se cayó en el olvido, cuando parece que tus oraciones se han perdido en la nada. Es muy difícil continuar siendo fiel a menos que seamos muy conscientes del cuidado y de la presencia continua de Dios con nosotros. Igual que aquellos discípulos que he comentado que estaban en medio de la barca y dice que el tiempo les era contrario y tenían miedo. Jesús estaba muy cerca de ellos y ellos no lo veían. Ellos, bueno, sí lo vieron, no lo reconocieron, mejor dicho. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Entonces, hay un hombre en el Antiguo Testamento y es José. Un hombre probado como muy poca gente en esta tierra, de una manera muy injusta. Un hombre que fue fiel a Dios y fiel a los demás, tanto a los coiguales como a sus superiores, en las circunstancias más difíciles. Y voy a hacer un pequeño resumen para si alguien no conoce la historia. Era hijo de Jacob, eran 12 hijos, 2 hermanos, y José era un hijo muy apegado a su padre.
Algunos dicen que era como preferido. Sus hermanos pensaban que era preferido de sus padres, pero todos sabemos que los padres no tenemos preferidos. Simplemente es como lo percibe otra persona. Pero bueno, sus propios hermanos idearon, primero lo iban a matar, luego idearon dejarlo en un lugar abandonado, luego pensaron venderlo y por lo menos sacaban algo y lo vendieron a una caravana que iba y acabó llegando José a Egipto de una manera injusta. O sea, realmente José acabó siendo un hijo cuidado y amado de su padre, acabó siendo vendido por sus propios hermanos y acabó como esclavo en Egipto. Entonces, vemos que José lo tuvo desde siempre. Y todo esto que no he dicho, la envidia de sus hermanos se agudizó cuando José tuvo un sueño. Y José en su sueño, mejor dicho, soñó 2 veces. En una de las veces vio unos manojos, ¿vale? Y que su manojo, sus espigas, su manojo permanecía de pie y el manojo de lo que estaba alrededor se inclinaba delante de él. Y tuvo otro sueño donde vio el sol y la luna, ¿vale? Y las estrellas alrededor también de él. Entonces sus hermanos le tuvieron más envidia y pensando, ¿tú piensas que tú vas a ser el que va a estar de pie y nosotros los que nos vamos a inclinar delante de ti? O sea, ¿de qué vas? Diríamos hoy, ¿no? Y ¿de qué vas? Causó más el principio de los problemas graves para José. Esta fue la razón por la que se quisieron deshacer de él. Esta fue la razón por la que le vendieron a Egipto. Entonces, encontramos en el libro de Génesis, si queréis buscar en el Génesis 39, en el capítulo 39, versículo 2, ¿vale? Que José acabó llegando a Egipto y dice Génesis 39, 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Estamos hablando de José permaneció fiel en medio de una prueba durísima. O sea, su propia familia lo rechazó, sus propios hermanos lo vendieron, pasó de ser un hombre cuidado en su casa y por su padre a ser un esclavo en una tierra extraña, con una lengua diferente. Entonces, dice la Biblia que en medio de todo eso tan terrible, Jehová estaba con José. Pero hay algo muy interesante. El siguiente versículo, Génesis 39:3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. A mí me llamó tanto esto. No solamente que Dios estaba con él, sino que los que estaban alrededor de él se dieron cuenta de que Dios estaba con él. O sea, Dios permanecía con José en medio de las circunstancias más difíciles de su vida. Y dice más abajo en el capítulo 39, versículo 21, y dice que Jehová le extendió misericordia y le dio gracia delante de esta gente en una tierra extraña, en la corte en Egipto. Le extendió misericordia, le dio gracia. Y esto me hizo pensar ayer cuando estaba leyendo esto. Qué difícil nos es a los seres humanos reconocer a Dios en medio de los problemas. Reconocer a Dios en medio de las pruebas. Pero que a mí me cueste reconocerlo, no quita que Dios está. Que a ti te cueste aceptar, vivir lo que estás viviendo, no quita el hecho de que Dios todavía continúa contigo, de que Dios no te ha abandonado. Te puede haber abandonado cualquier cosa, tu madre, tu padre, tu familiar más querido, tu marido, tu mujer. Te puede haber abandonado el dinero, los planes que tenías de futuro, haberse esfumado en el viento, pero Dios no te ha abandonado. Él nunca nos abandona.
Y eso es una verdad que necesitamos no solamente saber, abrazar y reafirmar. Yo sé que Dios nunca me abandona. Yo sé que Dios tiene una voluntad buena para mi vida. Y necesitamos recordar esto en medio de la prueba, porque esto nos ayuda a permanecer fieles. Fieles a Dios, fieles a otros, fieles a lo que se nos ha puesto a nuestro cuidado y bajo nuestro cargo. Y estaba pensando, la fidelidad también habla de los valores de una persona. ¿Y cuáles son los valores? Porque hoy somos tan modernos y hablamos de la tolerancia como valor, de la empatía, pero más clarito, más sencillo, más antiguo y más resumido, los 10 mandamientos. Porque todas estas cosas buenas que hoy se pueden tener y que hoy se llaman valores, simplemente vienen de los 10 mandamientos. Si tú amas al prójimo, no lo vas a dañar. Si tú amas al prójimo, lo cuidarás. Si tú amas al prójimo, lo ayudarás. Entonces, si tú amas al prójimo, no le mentirás. Si tú amas al prójimo y eres empático, no le robarás. Entonces, ser fiel, permanecer fiel a los principios de Dios, a los 10 mandamientos. Otra cosa que es fácil que ocurra si no tenemos cuidado y no lo detectamos a tiempo, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles en la vida. Y mucha gente hoy está enfrentando situaciones de economía muy serias, están enfrentando situaciones de enfermedad. Algunas personas han vivido pérdidas importantes en estos últimos meses. Entonces, durante ese tiempo, y más si este tiempo se prolonga, de dificultad, de crisis, de problemas realmente serios, es fácil que la amargura entre a nuestras vidas. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Pero encontramos en José, en este personaje, si sacas la cuenta, era unos 17 años cuando empieza a narrar su historia, ¿no? Y más tarde acabó siendo presentado a Faraón, dice que con 30 años de edad. Si sacas la cuenta, fueron unos 13 años más o menos. 13 años que José vivió la traición, el ser entregado, el ser vendido, el abandono de los suyos, el olvido. Yo creo que el único que no se olvidó de él es su padre, porque más adelante lo dice en la Biblia, pero el olvido de su gente. Luego José hizo bien a mucha gente para la que trabajó estando ya en Egipto y también se olvidaron de él. ¿Quién no se hubiera amargado? ¿Quién no se hubiera carcomido por dentro? Porque una cosa es un disgusto fuerte en un momento de la vida. Una cosa es tener una pérdida fuerte, pero tener algo continuado en el tiempo. Continuado en el tiempo. Es difícil, es muy difícil. Y dice la palabra del Señor en Génesis 40:14, que en una de las veces que él estaba en la cárcel y él interpretó los sueños del panadero y del copero del faraón, ¿vale? Él les dijo, acuérdate pues de mí, Génesis 40:14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él estaba pidiendo, yo te he interpretado el sueño, yo te he tratado bien, yo he sido leal, yo he hecho lo que estaba en mi mano. Acuérdate de mí cuando salgas de la cárcel. Habla de mi causa, porque injustamente yo he venido a parar a este lugar. Y conocemos por el relato de la Biblia que cuando salieron de la cárcel se olvidaron. Solo tiempo más tarde, porque la gente se puede olvidar, pero Dios no se olvida de nosotros.
tiempo más tarde, esta conversación tuvo su fruto. Entonces, no vemos en José hablar de amargura. Él narró simplemente su historia y pidió ayuda. Pero no vemos un atisbo de amargura. Y dice en Hebreos 12:15, es una exhortación a todos nosotros bien importante. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos dice, mirad bien, o sea, ándate con cuidado. Cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, porque mira, todo lo que nosotros tenemos aquí, de tarde o temprano, baja aquí. Entonces, no es una opción una mente descontrolada, no es una opción pensar mal. Bueno, no es una opción buena, porque todo eso baja aquí. Nadie se acuesta y se levanta por la mañana amargado. La amargura viene como resultado de muchas cosas sin resolver, muchas cosas que deberían de soltarse y dejar ir, tenerlas almacenadas. Y como seres humanos, ni siquiera físicamente ni emocionalmente podemos cargar con el peso de cosas, de pensamientos, de recuerdos, de cosas que nos han hecho mal. Tarde o temprano van a bajar a nuestro corazón. Entonces la Biblia nos dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. Y te das cuenta que habla de una raíz porque es algo que nace de una manera pequeña, pero como toda raíz que está viva, crece y crece hacia afuera. El amargado siempre va a afectar para mal su entorno. La Biblia le dice que por ella, o sea, por la amargura tuya y mía, otros son contaminados. Entonces, es tan importante que cuidemos nuestro corazón de no guardar amargura, de vivir en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con otros. Esto tendría que hablar del perdón y no es quizá el momento. Pero el perdonar, el soltar y el dejar ir guarda nuestro corazón saludable. Y mira, no hay nada tan importante como que tú estés bien, como que tú estés físicamente bien, espiritualmente bien y emocionalmente bien. Hay otra cosa que nos cuesta a los seres humanos y es esperar. Es ver cuándo se va a acabar esto. Y a veces estamos solamente enfocados en pensar cuándo se va a acabar esto, cuándo se va a terminar esto. Y estamos que si pudiéramos nos escapáramos. Pero hay algo que tenemos que aprender y es a esperar a que Dios dé la salida. Adelantar un proceso, aún en muchas cosas en lo natural, ¿vale? Aborta cosas que hubieran sido una bendición para nosotros. En el caso de José, estuvo 13 años. Pero si te fijas en la vida de José, y te animo a leerlo en la Biblia, está en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37 más o menos, te animo a leerlo. José aprovechó cada etapa de su vida, aún en el tiempo que fue esclavo. No vemos a José en la cárcel renegando y haciendo el mínimo porque a mí nadie me paga por esto. No, vemos a José aprovechando cada etapa de su vida, aún esas que no eran buenas. Porque hemos visto que Jehová estaba con él. ¿Dónde? Es la pregunta. Jehová estaba con él en la cárcel. ¡Wow! Esa parte de la historia ya no nos gusta tanto.
pero José aprendió o decidió o escogió vivir bien cada etapa de su vida. Seguramente, seguro, por la conciencia de que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y quizás de las últimas cosas que quisiera resaltar de esta historia de la vida de José: no te olvides con el paso del tiempo lo que Dios te ha dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos ha dado promesas. Y muchas veces cuando pasa el tiempo y no llega la salida y no llega la respuesta, hay cosas que vamos perdiendo en el camino, además de muchas ilusiones. Y vamos a ver que Dios contestó. Dios intervino en la vida de José, aunque no era como José había imaginado mientras José estaba creciendo. Dice en Génesis 41, versículo 37, y es un poquito largo, pero lo quiero leer. Dice: el asunto pareció bien a Faraón. Cuando vino el hambre a Egipto, antes de que viniera el hambre a Egipto, José dio una estrategia para que Egipto no entrara en hambre, porque el faraón tuvo un sueño y mandó llamar quién podía interpretar el sueño. Y José dio la interpretación: viene un tiempo de abundancia y deberíamos guardar y almacenar. Se debería guardar y almacenar, porque vendrá un tiempo, 7 años, de gran escasez y hambre. Y si no hemos almacenado, no va a haber alimento en Egipto. Y a Faraón, claro, le pareció una idea brillante la interpretación de este sueño. Y buscaban a alguien como responsable para que la tierra de Egipto guardara provisiones en el tiempo de que había abundancia, para cuando hubiera escasez. Y entonces Faraón dijo: ¿a quién vamos a buscar? Aquí el hombre. ¿Quién es el que ha dicho la salida? ¿Quién nos ha dicho la interpretación del sueño? ¿Quién nos ha dado la estrategia para estar bien en los próximos años? Entonces dice en el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Nuevamente, era un esclavo. Pero Faraón ya lo empezó a ver con otros ojos. Dijo: sobre este hombre está el Espíritu de Dios, nadie como él. ¿A dónde vamos a buscar? Y entonces dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, qué cosa tan increíble, fijaros, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y dice que le dio ropas reales, le dio un collar de oro, lo hizo llevar en un carro anunciándolo. O sea, te das cuenta que de golpe todo lo que él había soñado que iba a ocurrir, que él iba a estar levantado y otros se iban a inclinar delante de él, se cumplió. O sea, Dios cumplió lo que Dios le había mostrado. Pero es interesante. Lo mostró a la manera de Dios, porque José, cuando tenía 17 años, nunca pensó que iba a ser el segundo en Egipto. Nunca imaginó semejante cosa. Él vivía con su padre y sus hermanos. Él pensaría: bueno, Dios me va a prosperar, yo voy a tener un reconocimiento. Hasta ahí podíamos llegar. Dios tenía mucho más. Entonces se cumplió lo que Dios le había mostrado todo ese tiempo antes, a la manera de Dios. Y en el tiempo de Dios pasaron 13 años. Pero Dios fue fiel. Dios hizo lo que había dicho. Y fue mucho más de lo que José había imaginado. Y yo quiero que pienses conmigo algunas cosas para terminar. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera rebelado demandándole a Dios
expresiones como mucha gente usa, es que yo me enfadé con Dios, es que yo le desafié a Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera abandonado sus principios y no hubiera sido fiel? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera cedido a la autolástima y entrado en amargura? Posiblemente sería un mal preso en la cárcel, como muchos otros. ¿Qué hubiera pasado si durante esos 13 años él hubiera escapado? Porque, a ver, ya gozaba de una cierta libertad por la confianza que le tenía. Posiblemente, la Biblia no lo dice, pero posiblemente él podría haber escapado en algún momento a lo largo de 13 años. Haber regresado a su tierra, haber visto a su padre al que amaba. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera olvidado lo que Dios le había enseñado, mostrado con 17 años o quizá un poco antes? ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera olvidado de lo que Dios le dijo, de lo que él había soñado en el capítulo 37 de Génesis? Pues hubiera pasado dos cosas. Él no habría sido el primero, el segundo en Egipto. Él no hubiera sido levantado. Y hay otra cosa, quizá más importante. Toda su familia habría muerto. Porque el hombre que tuvo la estrategia de almacenar grano y guardar para cuando viniera el hambre a la tierra en aquel tiempo, fue José. Si él hubiera abandonado en cualquiera de estas cosas que he ido diciendo, él no hubiera llegado arriba, pero es que su familia habría muerto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo, en los momentos difíciles, nos ponemos a desafiar a Dios? Perdemos en dónde apoyarnos. ¿Qué pasa si tú y yo dejamos de ser fieles en los momentos difíciles? Cuando un matrimonio está pasando dificultades, si tú dejas de ser fiel. Cuando estás pasando un problema económico, si tú dejas de ser fiel. Y yo recuerdo a mi padre fue relojero en joyerías bastante importantes cuando yo era pequeña. Y nuestra fe es probada, porque si no, ¿qué clase de fe tenemos? A mi padre le dijeron después de tiempo su jefe, le dio las llaves de la joyería, le dio responsabilidades, era una joyería importante, y le dijo, mira, nosotros te hemos probado. ¿Cómo que me has probado? Si nosotros hemos dejado eventualmente pequeñas cosas fuera de la seguridad, fuera de las bandejas de seguridad, para saber si tú en algún momento te quedabas algo. Nosotros te hemos probado muchas veces y tú te has ganado nuestra confianza. Entonces, en momentos difíciles de economía, si dejamos de ser fieles, si dejamos de vivir por los principios de los 10 mandamientos, ¿qué pasa si tú y yo, cuando no vemos esperanza, o cuando sentimos el olvido, o que no hemos sido tratados de la manera que a nosotros nos parece que merecemos de otros, dejamos que una pequeña raíz de amargura, cuando decimos, bueno, es que tengo un problema detrás de otro problema y no veo más allá. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que la amargura entre, nos arruine a nosotros y contamine a los que nos rodean? ¿Qué pasa si nosotros decidimos que no aguanto más? Despreciamos la espera. Lo quiero y lo quiero ahora. Muchas cosas en la vida son abortadas cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera. No le damos el tiempo que necesitaba. ¿Qué pasa si te olvidas de las promesas de Dios? ¿Qué pasa si piensas, aquello que yo pensaba, todo lo que yo
sentía que Dios me había dicho que yo tenía que hacer. Esto eran tonterías. Ha pasado el tiempo y aquí no ha pasado nada. Vayámonos otra vez a pescar. Para terminar, José fue una bendición. Su vida fue una bendición. Y él fue una bendición para los suyos. Él fue una bendición para toda la tierra de Egipto y para toda su familia. Veamos esto y valoremos, démonos cuenta que vale la pena continuar confiando en Dios cuando las cosas se ponen mal. Vale la pena esperar hasta que Dios tome mi causa. Vale la pena. Las cosas más bonitas quizá de José al terminar esta pequeña tiempo es los nombres que él le puso a sus hijos, y muchos de vosotros los conocéis. Cuando tú ves los nombres que les puso a sus hijos, te das cuenta que era un hombre feliz, un hombre satisfecho, y un alma satisfecha es algo tremendo. Le puso a su primer hijo, Efraín, o sea, Manasés, porque dice, Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. Qué cosa tan tremenda, porque cuando hemos enfrentado situaciones muy difíciles en la vida, y quiero hacer un punto aquí, hoy es como que es una virtud recordar y hablar y volver a recordar y volver a hablar de lo malo. No es una virtud, no es una virtud de ninguna de las maneras. Y no es tampoco que no queremos mirar para atrás y queremos salir huyendo. No, no, no. Hay que darle las cosas su tiempo y su espacio, el que tiene, y absolutamente nada más. Él dijo, Dios me ha hecho olvidar todo lo que él vivió. Y su segundo hijo se llamó Efraín, que significa Dios me ha hecho fructificar, o sea, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. Cuando habla de fructificar, está hablando de yo he producido una vida satisfecha, un corazón perdonador, produce. Entonces, vamos a terminar, me gustaría terminar y solamente me gustaría orar. Si quieres acompañarme, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, yo sigo creyéndote a ti, yo sigo confiando en ti, yo quiero guardar mi corazón y yo quiero esperar para ver la salvación que Dios me va a dar, porque Él lo hará, Él lo hará. Y si nunca has conocido al Señor, si nunca le has entregado tu corazón, si nunca has oído hablar tan siquiera de Dios, es un buen día para hacerlo. Por lo menos para acercarte a Él, para decirle, Dios, yo quiero conocerte. Dame la fe para creer que tú puedes cambiarme, que tú puedes perdonarme, que tú puedes abrir un camino para mí, que tú puedes sacarme adelante, que tú puedes cuidarme hasta el último día de mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dejado tantos ejemplos, Señor, donde vernos, Señor, donde reflejarnos, donde examinarnos. Gracias por tu palabra, Señor, y tú nos has dicho que en el mundo enfrentaríamos problemas, Señor, pero que confiáramos porque tú estarías con nosotros. Que esperáramos porque tú no nos abandonarías. Tú nos has prometido tu cuidado. Tú nos has prometido, Señor, darnos todo lo necesario. Tú nos has prometido traer satisfacción a nuestra alma. Señor, y yo oro en estos momentos por cada persona que ha perdido su esperanza. Oro por aquellas personas que quizá nunca han tenido esperanza en su vida, esperanza en un Dios que les creó, en un Dios que les guardó hasta este día, en un Dios que les ama. Oro, Señor, que
despiertes, Señor, la fe en los corazones para creer, oh Dios, que contigo, Señor, podemos vivir y acabar bien, Señor. Igual que la hizo José, Señor, que se mantuvo, vivió bien y acabó bien. Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta el último día de nuestras vidas. Ayúdanos a tener un corazón sano cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a no tener cuentas pendientes. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos a olvidar, Señor. Ayúdanos a olvidar, porque tú nos ayudas, Señor, cada día. En el nombre de Jesús oramos. Oramos, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias, porque nuestra confianza está puesta en ti, porque sabemos, Señor, y lo que sabemos es tan poderoso que nos sustenta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona, Señor, que está enfrentando dificultades. Trae la fe para creer que tú tienes la respuesta, que tú eres bueno, que tú escuchas la oración, que tú tienes el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Dios te bendiga.